¿En qué nos vamos a enfocar en análisis de riesgos? Bueno, lo puede uno clasificar de muchas maneras. Yo, para efectos didácticos de mi plática del día de hoy, pues lo pongo en primera instancia, lo separo en corporativos, mercantiles, fiscales, laborales, civiles, penales, administrativos. Este, Así como los vamos a ir analizando, a pesar de que no llevo ese orden que está ahí, pero vamos a ir viéndolos cada uno de ellos y vamos a ver qué tenemos que ver y vamos a ver cómo se está involucrando, que para este tipo de compliance, pues tenemos que estar, pues, si no al super tiro, pero sí bien empapados en términos generales de todas las demás preceptos normativos civiles, mercantiles, laborales, seguridad social, penales y administrativos, y bueno, toda su raíz constitucional que con eso conlleva, ¿no? En el análisis corporativo vamos a pensar que en esto lo dividimos y nos vamos a ir al primero, el corporativo. Podríamos decir que lo que estamos ahorita enlistando en la lámina que tiene en este momento, digamos que ya está contemplada en la plática que dimos ahorita que antecede del gobierno corporativo. Pero ahorita vamos a tocar algunos puntos que a lo mejor son complementarios o que son parte de que no los mencioné en el gobierno corporativo. Si vamos a probar los estados financieros, originalmente, ¿qué era lo que se aprobaba? ¿Se acuerdan que llevábamos un libro? Se hablaba de un libro de inventarios y balances. ¿Qué se ponía en el libro de inventarios y balances? El balance y el inventario, ni siquiera el estado de resultados. Porque se decía, el balance era un estado dinámico, o estático, más bien era estático, porque representaba a una fecha determinada el movimiento de una empresa. O sea, era la fotografía a una fecha determinada. El estado de resultados era dinámico porque representaba el flujo o todo el efecto de movimientos durante un periodo determinado. Y el inventario, bueno, es una forma de decir y justificar y ratificar que lo que pongo en el estado de resultados y en el balance, pues va armonizado con una verdad absoluta que es el inventario físico. Pero realmente eso es realmente lo que es para la aprobación de estados financieros. Yo pregunto, para eso tenemos un conjunto de estados financieros básicos: balance general, estado de resultados contable, estado de resultados fiscal, la conciliación contable fiscal, estado de cambios en la posición financiera, estado de flujo de efectivo para efectos de flujo y para efectos de IVA. Toda esa información son lo mínimo que tenemos que tener para analizar y poder decir en una asamblea que tengo la información financiera. No, eso no demerita el hecho de que tengo el derecho de pedir la información analítica, que al final de a pesar de que lo estamos viendo de manera deductiva, o sea, de lo general a lo particular, y a veces nada más analizamos lo general, no buscamos las partidas, no nos vamos hacia lo particular, pues realmente en la cuestión de aprobación de estados financieros, pues sí debemos de tenerlas, por lo menos el análisis de las partidas más representativas y ver por qué se mantienen o por qué están. Si yo veo una partida fuerte de deudores diversos, pues yo en la asamblea tengo que discutir a qué se debe que exista por recuperar o por comprobar recursos que estén en posesión de un tercero que es un deudor diverso. Y luego, si en deudas diversas ponemos funcionarios y empleados, o ponemos residentes de obra, o ponemos supervisores o algo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se mantiene esa área? ¿Por qué no lo capitalizo y lo vuelvo en recurso monetario? ¿Y por qué lo tengo en tentativa con esas personas? Lo mismo pasa en acreedores, lo mismo pasa con clientes, lo mismo pasa con proveedores. Entonces, la aprobación de estados financieros es realmente una revisión
una traducción al cristiano de lo que está pasando, lo que ha pasado en la empresa por un periodo determinado. Si hablamos de la asamblea ordinaria, pues estamos hablando del ejercicio anterior y que se dé una explicación de por qué están integradas de tal y por cuánta cuantía cada una de esas partidas. Todo eso, y viendo la conciliación contable fiscal y vemos que tiene, por ejemplo, un monto muy significativo en no deducibles, pues también hay que ver qué está pasando. ¿Por qué diablos? Mi base de impuestos obviamente va a ser más elevada porque mi conciliación, mis gastos financieros son muchos y reconocidos fiscalmente, pues es mucho menor. Vamos a suponer que un 30% sea inferior a los gastos de deducciones totales en las deducciones fiscales. Entonces quiere decir que voy a tener, sobre la base de un 30%, voy a pagar un impuesto ficticio, un impuesto indebido, y que en un momento dado pagar un impuesto mayor con una base mayor cuando financieramente no tengo el recurso, porque si hubo gastos, nada más que no fueron reconocidos, pues todo mi flujo, mi liquidez que yo presente en los estados financieros, aplicando el pago impositivo de la tasa del 30%, sobre esa base gravable a lo mejor me genera una merma en mi liquidez, y todo por tener partidas de no deducibles en una cantidad más allá de lo que podríamos decir razonablemente. Entonces, todos esos análisis, todo eso es algo que los socios, conjuntamente con las explicaciones del administrador, que debe de justificar o poder decir bajo qué circunstancias se dan esas cifras, pues son la materia de la discusión independientemente de cualquier proyecto o idea nueva que se plantee para, pues, evolucionar o crecer como empresa. Pero pues primero analizamos lo que tenemos y cómo estamos, y después pues imaginamos paraísos en el futuro. Si no, tenemos que poner la casa en orden y entender qué está pasando, cómo está. También es recomendable tener, pues a lo mejor para los socios que no son expertos en la materia, tener gráficas donde se vea la evolución hacia arriba, hacia abajo, los promedios en que se están moviendo las partidas, y entender que algunas partidas tienen unos... O así que para eso también tuvimos una materia que se llama análisis de estados financieros, donde vemos rotación de índice, rotación de inventarios, prueba del ácido, capital de trabajo, capacidad de apalancamiento, rotación de cartera, análisis y recomendaciones y estándares que nos van indicando si más o menos va acorde con un flujo normal, regular de operaciones de la empresa, si va muy rápido, si tiene una recuperación excelente o una recuperación muy lenta. Todos esos puntos pues se deben de ir analizando cada vez que se efectúa una asamblea, principalmente la ordinaria, que es cada año. Nos dice la ley que puede empezar por lo menos una asamblea ordinaria cada año. No nos obliga, no nos impide que se hagan las que sean necesarias para llevar un control, un análisis, una discusión sobre el avance de la evolución de la información financiera durante el transcurso de todo el año, para ir haciendo etapas correctivas al tiempo, porque recordemos que cuando ya revisamos unos estados financieros, pues ya estamos revisando en tiempo pasado. Qué mejor corregirlo en el ejercicio cuando tenemos tiempo de hacer cosas. Entonces, realmente, una cuestión corporativa, un análisis de riesgos y una recomendación que se haga en el análisis de riesgos es inculcar el hecho de que a mitad del ejercicio subsidia una asamblea ordinaria, precisamente para analizar cómo van las cosas, cómo vamos a preparar el cierre, cómo se ventila el cierre, el costo financiero, el costo tributario de un cierre del ejercicio. No, que todo lo queremos verlo ya en el mes de marzo, cuando ya todo es historia y ya no se puede hacer nada, nada más el único recurso que queda es el de la resignación. Entonces, aquí parte del análisis de riesgos es dar la receta de la parte correctiva, a presente y a futuro. A presente es recomendar que se haga una asamblea ordinaria a mitad del ejercicio, por ejemplo. A futuro es
que se cumpla con la asamblea ordinaria para evitar o corregir en ejercicios posteriores vicios o acciones correctivas para perfeccionar lo que está pasando. Entonces estoy viendo a tiempo pasado, a tiempo presente y evitar que sucedan cosas a futuro. Por eso en un análisis de riesgo jugamos en los tres tiempos, en el pasado, presente y futuro. ¿Cómo se hace en una población de Estados Unidos? Pues teniendo conocimiento de ellos previos, quien toma las decisiones, la mayoría pues debe de tener. Yo hablo de una asamblea ordinaria, puede haber un mecanismo, una asamblea del consejo de administración, no de socios, a lo mejor del consejo de administración, pero si es consejo de administración lo estamos debilitando ahí porque a lo mejor el socio no se entera de ciertas cosas y la regamos antes de que pase, mejor lo corregimos. Entonces no se trata tampoco de estar castigando, regañando a la gente, pero sí que la gente, los socios sepan y también participen, porque a lo mejor el consejo de administración ventila unas cosas, pero por algo los socios, son los dueños, ellos tienen una visión empresarial que los llevó a eso, a generar un ente económico capaz de darle hasta el sueldo a administradores, a un consejo y empleados. Ellos tienen una visión. Entonces, ¿qué mejor que el consejo de administración o el administrador único conjuntamente en una asamblea de socios ordinaria a mitad del ejercicio pudiesen hacer un análisis de cómo van las cosas? Sería una cuestión preventiva en tiempo presente, acción preventiva a cierre y acción a futuro para establecer mecanismos y que en el siguiente ejercicio, desde el 1 de enero, se vayan haciendo las cosas con mejor productividad. Entonces, desde ahí, ese planteamiento en el materia de análisis de riesgo, la primera observación, tener conocimiento de la información en periodos más cortos, no a cada rato. Muchas veces estamos la costumbre de que clientes te piden estados financieros mensuales, ni los ven, ¿verdad? El chiste no es que te lo piden, nada más para hacerte de justificar que si y uno entregarlos para justificar su iguala. Bueno, ese es otro rollo, pero lo importante aquí es que sí se celebren para poder en un momento dado aseverar que se están haciendo las cosas o analizando las cosas con cierta vigilancia, ¿no? En los tiempos oportunos para resolver. Evidentemente, si estas cifras van aparejadas con una realidad y se van empapando la información y va llevando una secuencia, pues tanto en nuestros ejercicios fiscales, en nuestras asambleas ordinarias anuales, en nuestras declaraciones anuales, pues podemos tener la certeza de poner las partidas representativas para poder hacer el reparto de dividendos. Si conocemos Kuka, conocemos su fin, conocemos todo, lo tenemos bien determinado, pues sabemos cuál parte de los dividendos, cuánto es el monto a repartir, qué parte, hasta qué monto se puede repartir sin que tenga una carga tributaria como sería el impuesto corporativo, que es pagar por cantidades adicionales a la utilidad fiscal neta. Se supone que la utilidad fiscal neta es lo que efectivamente realmente conserva en el bolsillo la empresa y que ya pagó sus impuestos, que ya le quedó líquido para la empresa, y esa es la que va a tener el dividendo normal, el dividendo de la repartición de utilidades. Si se reparte por acuerdo, no tienen por qué acatarse a eso, pueden repartir más, pero si reparten de eso, pues entonces ya tienen el primer inconveniente, que tendrán que pagar el impuesto corporativo, que no es otra cosa más que piramidar el dividendo pagado y generar un impuesto que puede llegar a ser, pues no el 30%, sino hasta el 42 punto y cachito, de acuerdo con el factor de piramidación. Entonces, en ese sentido, es importante que la secuencia de revisión que nos permite tener. ¿Cuántas veces ustedes no revisan las declaraciones anuales de otras empresas que van tomando y ni siquiera ponen nada en la declaración donde dice Kuka, la utilidad fiscal neta, y esos renglones de la declaración están vacíos porque realmente ya le perdieron el hilo de cómo va la cosa?
Y luego que por ahí luego en un lado pusieron pérdidas, otro amortizaron otras y luego corrigen una, entonces la pérdida que amortizaron ya no corresponde a la que hicieron porque era menor la que hicieron la complementaria y ya no quieren meterse en líos y entonces dijo mejor lo dejo en blanco. Entonces perdemos la secuencia y no conocemos realmente nuestra CUFIN ni nuestra CUC. Entonces a la hora de repartir los dividendos tenemos una gran problemática para efectos de que si me va a generar un costo adicional el impuesto corporativo o el dividendo se va libre, liso y llano en manos de los socios. Entonces, esa aprobación de dividendos pues va aparejada con un buen conocimiento y análisis de las partidas que se tengan que analizar para llegar a una correcta determinación. Y eso son análisis en papeles de trabajo que se van sumando a las relaciones analíticas de la información financiera. Entonces, un verdadero, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, que llevan a cabo el gobierno corporativo, o sin el gobierno corporativo, aunque no lo llevaran, pues tienen que llevar precisamente el valor real de las acciones, tener sus cuentas bien individualizadas, la cuenta UFIN, la UFIR en su caso, la CUCA y todo, para poder en cualquier momento, a la hora de la transmisión de las acciones, darle los correctos valores y las cifras reales que se deben de tener para cualquier operación en la compraventa accionaria. Otro aspecto importante, pues aparte del reparto de dividendos y todo esto que se suma a los papeles de trabajo de los estados financieros, pues también tenemos que cuidar otro punto que sí se descuida a veces, y se descuida de la siguiente manera. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, hay empresas que se dedican a vender ciertos productos y en su objeto social fueron limitados y pusieron a lo mejor venta de materiales esterilizados? Y ahorita por aprovechar las circunstancias de la pandemia venden gels o venden líquidos desinfectantes. Esos ya no son materiales esterilizados, ya son líquidos desinfectantes, ya es otro campo. Y en un momento dado tienen un problema con un cliente en un proveedor y se van ante autoridades a defenderse en una controversia, se genera un litigio y resulta que a la hora en que se exhibe la acreditación de la personalidad y de la naturaleza de la empresa, no nació para hacer esa actividad, no está constituida para esos fines, entonces considera esa empresa realizó actividades distintas de su objeto social, no van con la naturaleza de su creación y entonces puede perder en muchos aspectos validez sus aseveraciones en su defensa por decir que no son parte de su objeto y no tiene la experiencia o el conocimiento para realizar ese tipo de actividades y por consiguiente generaron el daño o perjuicio a la contraparte y lo más seguro es que la contraparte pues tenga una ventaja legal en el litigio en contra de la empresa y evidentemente eso pues va a ocasionar pues, la pérdida del asunto, la pérdida de la controversia y el empresario pues termine teniendo a lo mejor la razón, tener que pagar algún efecto ante terceros.